¿Cómo se construye la posverdad y qué impacto tiene en nuestra sociedad, en nuestra democracia, en nuestras vidas? Conversaremos sobre este tema tan interesante y tan actual con el sociólogo Renzo Abruzzese, quien también tiene una maestría en epistemología de las ciencias sociales y también, algo muy apropiado para esta época, en salud pública y epidemiología. El licenciado Abruzzese es investigador, docente universitario, columnista de muchos medios de comunicación y autor de varios libros sobre ciencias políticas y sociales. Estimado Renzo, le agradezco mucho por estar en este espacio digital. No, un gusto pues estar acá, un verdadero placer. ¿Cuál es el concepto de la posverdad? Es algo que escuchamos cada vez con mayor frecuencia cuando asistimos a explicaciones de personas, de expertos como usted, cuando están buscando describir la realidad de lo que sucede, de los actores y protagonistas de la política. ¿Qué podemos entender por este concepto? Bueno, es una tergiversación de la realidad, ¿no? Pero es una tergiversación pensada, racionalizada, cuyo fin último es invertir el orden de la realidad. Pero quizás se hace más comprensible si entendemos el contexto en el que la posverdad surge, porque el concepto mismo es extremadamente nuevo. Académicamente recién se instala a través de un filósofo nórdico, Stuff, en 1992, aunque su uso es bastante viejo, pero académicamente se instala en 92 como una consecuencia del proceso general que vive la modernidad. Aquí hay que tomar en cuenta algunos factores que son muy importantes para entender el significado y el efecto, sobre todo, de la posverdad en las democracias modernas. La democracia es el producto de la modernidad, y la modernidad se basa en tres principios: la libertad del sujeto, el ciudadano libre; la razón, que fue el postulado positivista que da inicio al desarrollo de la modernidad y el capitalismo; y el principio de la verificación. Esos son los tres pilares que fundamentan las sociedades modernas. El uso de la razón y la verificación son imprescindibles porque eso explican el desarrollo no solamente de la sociedad, sino de todo el proceso tecnológico que lo acompaña, que es lo que en verdad reestructura las sociedades, es la tecnología y el conocimiento. Y la posverdad ataca exactamente los dos principios, el de la racionalidad y el de la verificación. Porque cuando nos preguntamos qué es finalmente la posverdad, es aquel enunciado que no tiene posibilidades de verificarse. Como decir, por ejemplo, que el sol se va a ocultar, o que la luna se va a escapar, no sé cómo era la sentencia, ¿no es cierto? No tiene ninguna posibilidad. Anoche veía yo una propaganda gubernamental en la que anunciaban la vigencia, ¿no? el impacto del satélite. Antes de ayer declaraba el ministro de Educación que uno de los problemas de la educación virtual era que Internet no llega a todas partes, más bien llega a pocas. Es una contradicción, porque si hay un satélite que irradia señal a todo el territorio nacional, hasta el último rincón, dice la propaganda gubernamental, no habría por qué arguir que no se pueden hacer clases virtuales en el campo. Pero lo dicen sueltos, no hay ningún impedimento, porque finalmente no se lo puede verificar. ¿Y cómo afecta esto a la calidad de nuestra democracia? Enormemente, porque la democracia es el sistema político de la modernidad. No hay modernidad sin democracia, sin el sujeto libre, sin el ciudadano declarado por la Revolución Francesa y sobre todo sin la racionalidad. Si algo distingue la democracia, es decir, los fundamentos de la democracia, es la racionalidad, ¿no? La libertad es el mayor exponente de la racionalidad. Los hombres tienen que ser libres por su ser. Eso es el mayor exponente de la racionalidad. Combatir la racionalidad, y de hecho combatirla además arguyendo que no hay posibilidad de verificación alguna, de prueba alguna, es combatir los fundamentos de la democracia. Porque finalmente, si así son las cosas, yo puedo declarar a este país una Suecia, una Suiza, y nadie podría contrarrestármelo.
Porque por irracional que parezca mi aseveración, ¿no?, la posibilidad de contrastarlo con una realidad queda vetada en medio del discurso posmoderno. Perdón, y hablando de nuestro país, en sus investigaciones, ¿qué ha identificado? ¿Cómo estamos en materia de aplicación de esta, que sería una técnica política, una táctica política de la posverdad? Bueno, hemos tenido 14 años primero y ya vamos para un año, en segundos términos, de un uso intensivo de la posverdad. Habían declaraciones que para la racionalidad política y para la racionalidad ciudadana eran inaceptables y sin embargo terminan siendo asimiladas por la sociedad. Yo recuerdo que participé hace unos 6 años en un seminario en el que el tema central de discusión era si era posible alcanzar los niveles de un país desarrollado como los Estados Unidos, una potencia económica, etc., en el lapso de 10 años. E increíblemente gran parte de la audiencia pensaba que sí era posible, cuando sabíamos que todos los indicadores macroeconómicos no eran ciertos, eran un producto de la posverdad. Esto mina totalmente la estructura de una sociedad. Bauman, este famoso autor que ha escrito varios libros, como 40 libros, y todos tienen, o la mayoría de ellos tienen el término fluido, ¿no? La modernidad líquida, el amor líquido, la economía líquida. Y el principio que regía su filosofía era que hoy en día sabemos dónde comienzan las cosas, pero nunca sabemos dónde terminan. Son como el curso de un arroyo. Un día está a la derecha, otro día está a la izquierda, un día ha avasallado una población, al otro día se ha retirado de la población. Este es el contexto que genera la posverdad. Una realidad donde nada tiene precisión. Y en consecuencia, los límites entre lo posible y lo imposible, lo bueno y lo malo, lo beneficioso y lo contrario, se van desdibujando. Todo se hace posible. Como que si se difumina claro, la realidad. Claro. Y en 14 años eso es lo que hemos vivido. Un periodista, no recuerdo el nombre, pero publicó un artículo muy interesante que se llama El vendedor de ilusiones, hace unos 7, 8 años atrás. Y versaba sobre la capacidad que tenía Evo Morales de vender ilusiones, porque no vendía verdades, vendía posverdades, ¿no es cierto? Pero que tenían la capacidad de penetrar ciertos estratos sociales, que le creían ciegamente, fuera de cualquier principio de racionalidad, menos de verificación. Y le creían. Este es el efecto de la posverdad. Va minando no solamente una cuestión intelectual, va minando las formas, ¿no?, en que la sociedad va apreciando su realidad histórica, y ya todo es posible. Porque la democracia puede volverse dictadura. Y mucha gente ni cuenta se daría, ¿no? Lo bueno puede trocarse en lo malo y mucha gente ni cuenta se daría. Es decir, el efecto es realmente devastador, devastador. Renzo, y hablando de Evo Morales, desde que el movimiento al socialismo retorna al poder con otro candidato, en este caso el actual presidente Luis Arce, escuchamos, yo diría casi a diario, es casi como el sonido de un tambor, un mismo discurso, y es hubo un golpe de Estado, no hubo un fraude. ¿Cuál es el verdadero fin de este relato y de esta insistencia permanente por parte no solo de Evo Morales, del presidente Arce, de las principales autoridades o dirigentes del movimiento al socialismo? Yo creo que tiene varios fines y es la combinación de varios factores. Probablemente el fin principal sea si no restituir, por lo menos proteger un escenario político e histórico que fue el escenario bajo el liderazgo de Evo Morales. Y el segundo es proteger la imagen de Evo Morales, probablemente con vistas a su retorno. Eso puede ser discutible, pero es una posibilidad real, ¿no es cierto? Y yo creo que el objetivo final es ese. Aquí hay elementos que realmente, aquí ya se emparte un poco de lo que tenemos previsto discutir, hay elementos que realmente son importantes. Yo creo que esta situación es el producto de una crisis de Estado y de sociedad
que deviene el momento en que el proceso que se inicia en 1952, el Estado del 52, concluye. Y el Estado del 52, en mi interpretación, concluye con Evo Morales. Porque el MAS no es un accidente de la historia. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. El MAS es el producto de un larguísimo proceso que cubre casi todo el siglo XX, desde 1899, desde la Revolución Federal, el asesinato de Saratevilca, el Congreso de Tiahuanacu del 72, el Congreso de Tiahuanacu del 79, en el que las fuerzas campesinas llegan a la conclusión de que nunca van a poder aliarse sin ser traicionados y que las fuerzas de liberación están en ellos mismos. Eso es lo que expresa el proceso de formación del MAS, por eso yo sostengo que no es accidente. Y obviamente es un interlocutor histórico poderoso. El poder no le viene del carisma de uno, de la posverdad generalizada, le viene de las raíces del proceso histórico. Este interlocutor ha hecho crisis, este proceso ha hecho crisis. Y lo que estamos viviendo cuando observamos el MAS en este periodo, ¿no?, desde la renuncia y fuga de Evo Morales hasta es una desesperada búsqueda de encontrar un asidero en un proyecto que ya ha cerrado históricamente. Porque el MAS no tiene proyecto. Todo lo que tenía que hacer, malo o bueno, lo hizo cuando estuvo en el poder. En el otro extremo tenemos una sociedad civil que no está organizada, cuyo proyecto existencial es la democracia. Y en medio de los dos un sistema político en crisis. En la misma crisis, producto del cierre de un momento histórico tan importante como fue el momento del nacionalismo revolucionario, del Estado del 52. Estas son las fuerzas que y este es el panorama. Es un panorama enormemente complicado, porque podemos observar, los que miramos de fuera podemos observar el desesperado esfuerzo y de buena fe que hacen los partidos por encontrar un proyecto alternativo, que no es cualquier proyecto, no es un programa de gobierno, es un proyecto histórico, es un proyecto que tiene que darle continuidad, bajo otros términos, a uno que duró 67 años y que hizo muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero que cubrió la historia. Nada de lo que nosotros hemos visto, nuestras generaciones, nada pudo haber sucedido fuera del 52. Renzo, y hablando de ese panorama político, se acaban de realizar la segunda vuelta para la elección de gobernadores en 4 departamentos, que era lo que faltaba, y se cierra un ciclo electoral que algunos dicen ha durado 2 años, el 2019 y el 2020, concluyendo 2021. Otros dicen que incluso viene desde el referéndum del 21 de febrero de 2016. Bueno, acaban estas elecciones y supuestamente tendremos un poquito menos de 5 años por delante sin nuevas votaciones. ¿Cómo ve el panorama? Usted es uno de los analistas más consultados por los medios de comunicación. ¿Cuál es su visión sobre el escenario político? Yo creo que esto puede proyectar imágenes equivocadas. Hay que tomar en cuenta que en este momento el MAS tiene más del 50% de los municipios. Y en realidad su estructura de poder básicamente no está minada como para poder prever un desgaste sustantivo. Yo creo que ha de ser el interlocutor válido durante los próximos 5, 10 años. Lo que yo observo es que en este momento la coyuntura depende de la forma en que el MAS resuelva sus contradicciones internas. Ahora, antes de venir, leía una noticia de que Evo Morales va a convocar a reuniones para hacer los ajustes necesarios. Muy duro, porque prácticamente, si las proyecciones se cumplen, ha perdido las 4 gobernaciones que estaban en disputa. Pero tiene 3 gobernaciones, 3 o 4, 9, ¿no? 3 de 9. No es tanto el poder territorial, es el control de aparatos de Estado, porque en política eso es lo que vale, el control de los aparatos del Estado. Y los tiene. Tiene 3 gobernaciones y tiene más del 50% de los municipios en poblaciones intermedias y pequeñas. Es mucho poder político
que se enfrenta a una oposición en que no encuentra un derrotero organizativo, por lo menos estructural. Es de gran valor. Yo siempre he admirado a los diputados y a los senadores y a los partidos que lucharon frente a Evo Morales. Independientemente de que tengamos divergencias, pero había que estar en los zapatos de ellos para saber lo que se estaban lidiando. Esas fuerzas, que son reconocibles, encomiables, no encuentran un mecanismo político que pueda contrarrestar el poder que tiene todavía el MAS. Ahora, ¿qué significa? Yo comparto lo que usted dice, siguen teniendo un gran control territorial, pero creo que no se esperaban, por lo menos el MAS, que tan solo 3 o 4 meses después de haber ganado la elección nacional con el 55%, perdieran 6 departamentos y 8 o 7 de las 10 principales, 8 de las 10 principales ciudades. ¿Eso cómo cree usted que va a impactar o qué significa? Yo creo que eso es el producto de la visión caudillista, ¿no? y totalitaria que tiene el MAS en sí mismo, porque aquí hay un factor que es el decisorio, que es el movimiento ciudadano. Y Evo Morales sistemáticamente, y de hecho en el calificativo de Pititas queda totalmente claro, sistemáticamente nunca ponderó el poder de la sociedad civil. Una sociedad civil nueva, una sociedad civil que no responde a la construcción simbólica del MAS, es una sociedad civil democrática, es una sociedad civil de mujeres y de jóvenes, cuyo único derrotero es la libertad individual, ¿no es cierto?, a nivel personal, a nivel económico, etc. Esa es la fuerza que ha de definir el curso de la historia en los próximos años. ¿De qué ha de depender? De la capacidad organizativa que tienen, porque se corre el riesgo de que nos pase lo que le pasó a España o a Brasil. En Brasil, en una concentración lograron, sin convocatoria, simplemente a través de redes, sin una persona que convoque, quiero decir, 2.900.000 personas en la calle. 5 días después, no había ninguna respuesta del Estado. Es decir, no tuvo efecto estatal porque no tuvo organicidad. Y lo mismo les pasó a los españoles. Ese poderoso movimiento democrático que está en las calles, que en Bolivia puso 4,5 millones de ciudadanos día antes de la renuncia y fuga de Evo Morales, no encuentra un dispositivo político de expresión y difícilmente de representación, ¿no? Y eso sí puede causar problemas. El escenario yo lo veo muy complicado y la ficha clave acá es el poder ciudadano, más que los partidos y los dirigentes políticos. Renzo, realmente le agradezco, me parece un análisis no solo muy valioso, sino muy profundo. Realmente muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Encantadísimo de estar acá, encantadísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. La posverdad en realidad no responde a la verdad, sino a un intento permanente de tergiversación de la verdad, de la realidad, para que quien tiene el poder pueda quizás ocultar abusos, atropellos, violaciones a la ley. Pero en el fondo constituye en el mundo moderno, como nos explica el sociólogo Renzo Bruzzese, un intento permanente de socavar las bases de la democracia, la credibilidad de la democracia. Y vivimos en la llamada sociedad de la información. Nunca hemos tenido tanto acceso tan masivo y tan fácil a la información. Y este fenómeno que debiera servirnos para justamente rebatir todos estos intentos de distorsionar la realidad y de reemplazar la verdad por la mentira, muchas veces estas tecnologías también ayudan a difundir la llamada posverdad que, como les digo, en realidad responde a falsedades y mentiras. Será responsabilidad de todos como ciudadanos también utilizar las tecnologías que hoy nos brinda la sociedad de la información para defender nuestro derecho a que se conozca la verdadera realidad y la verdad que corresponda a los hechos que realmente han sucedido. Les agradezco nuevamente por estarnos siguiendo en este episodio digital de
De Frente con Óscar Ortiz.